En SEUNI Seguro Estudias presenta. Pues termina la junta, todo el mundo se sale, ¿no? Y uno regresa a decir, oye, es que ahí está firmada, esa mesa vale oro, ¿no? Uh-huh. Para cuando uno regresa a la junta, la señora de intendencia está... ¡Hijo de la... Limpiando el rayón. Limpiándole, ¿no? Y cuando llegó un director, lo primero que llegó a los primeros días fue un correo de Víctor Gordoa, ¿no? Pues diciendo amablemente que borraba el nombre. De manera muy sutil. Que debería borrar el nombre, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues lo vemos todos los días. ¿Qué pasa con los políticos no capacitados? Uh-huh. En comunicación, en las pifias que hacen todos los días que afectan en las mañaneras. En las mañaneras, por ejemplo, ¿no? Y las nocturnas y todas, ¿no? Donde el podcast cancelado, ¿no? Cancelado aquí, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Buscando Respuestas. Mi nombre es Antonio Vázquez. Yo soy Héctor Casco. Me sorprendiste, me agarraste así, pero sí, ya. Oigan, pues el día de hoy tenemos un invitadazo, también experto. O sea, ustedes se pierden siempre los detrás de cámaras, que están mucho más interesantes a veces que el podcast. Pero no, ahorita lo vamos a ir sacándole todo el jugo que podamos a este podcast también. Con nuestro invitado especial. Joaquín Pérez Becerra. Bienvenido, Joaquín. No, muchas gracias. Gracias, Toño. Gracias. Joaquín, un gran aliado de la universidad. Sí, hay también una historia, ¿no? Ahí de colaboración que vamos a ir platicando más adelante. Pero cuéntanos un poco. Tú eres diseñador gráfico, hoy publicista, sí. Pero de origen diseñador gráfico. Así es. Digamos que lo que pensé estudiar, ¿no? Fue diseño gráfico. Uh-huh. Por influencias familiares, porque tenía muchas referencias de la parte estética, artística, dibujo. ¿Tenías familiares que eran...? Sí, tengo un primo que es dibujante buenísimo, publicista también. Tengo un tío que fue publicista de las Masters en la Ciudad de México en los 70s, en los 80s. Yo la admiraba muchísimo. Y mi padre es impresor. Mi abuelo fue impresor. Tengo 2 tíos que se dedican a lo mismo y hoy en día como 20 primos y quién sabe cuántos que se dedican a esto, ¿no? Entonces toda la familia como que se dedicó al tema. Y yo siempre supe que iba a ser algo parecido a arquitectura. Yo pensé que el diseño gráfico era como arquitectura, porque mi padre, entre los trabajos que desarrollaba, eran tesis para los universitarios, es decir, él imprimía las tesis, ¿no? Antes se estilaba, ya no ubico ahora, pero que cuando tú te titulabas, debías hacer tu tesis y hacer 25 o 50 tomos y regalarlos a tu familia y amigos. Ajá, se estilaba eso, ¿no? Que le regalabas al sinodal. Sí, a tu familia. Y las dedicatorias al principio del libro, como si tú fueras un artista reconocido de toda tu trayectoria, gracias a la familia, a la abuelita, a la tía, por haber hecho esto y el otro, ¿no? Y a cada quien le dabas un libro. Entonces, eso pasó hace 40, 30, 20 años, y a mí me tocó ver a mi padre hacer esas tesis. Entonces, de las tesis que más me gustaban eran las de arquitectura, porque aparte eran grandotas por los dibujos. Yo decía, yo quiero ser arquitecto, pero yo no sabía qué era. Yo pensé que era hacer dibujos. Entonces, cuando veo todas las tesis y veo todos los documentos y empiezo a tratar un poquito más y conocer, me doy cuenta que eso no era exactamente lo que yo quería. Pero no había tesis de diseñadores gráficos, porque el diseño gráfico era una profesión, digamos, sin formación profesional académica, específica y sobre todo formal. Sí. Había talleres, había cursos, era más entendido como arte. A un grado técnico, digamos. A un grado técnico, efectivamente. Entonces, los primeros diseñadores gráficos que me antecedían por un par de generaciones, por un par de años, 3, 4 años, digamos como tal, licenciados en diseño gráfico, ¿no? Era gente que estaba innovando en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Puebla, la primera licenciatura en diseño gráfico, la primera generación, por ejemplo, de una universidad como la UDLA, fue 5 años antes que yo entré. Tampoco tenía demasiado, ¿no? Entonces, estaba incipiente, digamos, el tema. Sí, digamos que no era como hoy en día, que tú tienes acceso a toda la información posible y digas, quiero estudiar esto, ¿no? Sino que era influencias, que te gusta más o menos hacia dónde vas. Y yo pensé que era arquitectura. Y siempre dije que iba a ser arquitecto, ¿no? Entonces, yo recuerdo un día en mi casa, estábamos cambiando de casa, yo era un niño como de 9 años, yo creo, aburrido porque estábamos mudándonos, y llega la cocina integral a la casa y empiezan a bajar como los móviles, todos los módulos y demás, los amontonan para después instalarla. Agarré una hoja y me puse a dibujarla, ¿no?
pero yo no tengo cualidades artísticas como tal, de decir, de crear cosas de mi mente e imaginación, sino más bien como observo mucho y tomo, ¿no? Ajá, lo reflejo, digamos, en una hoja, ¿no? Okay. Entonces empecé a dibujar la cocina como estaba toda chueca, toda así, no toda montada, las cajas y demás. Llega mi papá y ve la hojita esa y dice, ¿se te dejaron esto los señores? Y yo lo acabo de hacer yo, papá. Tenía 9 años, ¿no? Ahí me di cuenta que esa cosa del dibujo me latía, ¿no? Okay. Más o menos. Cuando llego finalmente a la decisión de qué estudiar, entonces sí me pongo a investigar. Okay. Y empecé a ver un primo que es dibujante, es publicista, estudió diseño también, me dijo que era, cómo le era, pero para él, que es principalmente dibujante, es dotado del dibujo, o sea, crea dibujos. O sea, él sí de la puede nada. amanecer, imaginar algo y trazarlo. Sí, claro, ¿no? Hoy en día es un fotógrafo muy conocido en Puebla y talentosísimo, pero que en aquel entonces un saludito. Germán Corona, un saludo a mi querido Germán. Y hoy en día es más sencillo de elegir, pero en aquel entonces yo veía qué hacía, ¿no? Digo, dibuja padrísimo este cuate, ¿no? Mi tío Carlos, ¿no? Una referencia en la publicidad en México en los 80s, ¿no? Que trabajó con agencias de publicidad internacionales, hacía proyectos de altísimo nivel. Yo veía sus desarrollos, digamos. Entonces yo no sabía si lo que quería era ser dibujante o lo que quería era ser publicista. Okay. ¿No? Hasta que encontré que había una carrera que más o menos se parecía, que era diseño gráfico. Digo, bueno, pues creo que es esta, ¿no? Entro a estudiar a la UPAEP y cuando va un año crean una nueva carrera que se llama diseño y producción publicitaria. Voy con mi papá y le digo, oye, ¿qué crees? Me equivoqué de carrera. Me quiero cambiar. O sea, te cambiaste de carrera. Pues mira, eso fue lo que intenté. Okay. Pasaron 10 segundos que mi papá me dijo, por supuesto que no, terminas. Y yo, es que fíjate que no soy diseñador gráfico. Fíjate que soy publicista, pero no sabía. No sabía, ¿no? Y mi papá me dio un consejo, me dice, termina esa carrera y al mismo tiempo entra a trabajar en publicidad. Y así te formas de las dos. ¿Y a dónde entraste a trabajar en publicidad? Estaba yo en esa disyuntiva pensando qué hacer y cómo hacerle, cuando en la universidad hubo una conferencia de la Asociación Nacional de la Publicidad, que estaban invitando a un congreso interuniversitario, me acuerdo, de mercadotecnia y publicidad. Pues entré a ver el tema, ¿no? Estaban los ponentes, empezaron a invitar al congreso, y empezaron a decir qué era la publicidad. Esa fue la primera vez que yo escuché formalmente y académicamente qué era la publicidad. Me robó la atención por completo. O sea, terminada la conferencia me acerqué al ponente, Arturo Lima, un gran amigo y súper profesional de la publicidad. Estaba Jorge de la Garza, es un referente en Puebla, querido Bobby. Y les digo, oigan, yo quiero estar aquí. Es mi mundo. Es mi mundo. En ese momento se me borró la universidad donde yo estaba. Yo estaba pensando en lo que es lo que yo quería, ¿no? Me dijeron, pues vente con nosotros, vente ya. Yo tenía 17, ya casi 18 años. Estaba por cumplir 18 años en el primer semestre de la universidad. O sea, fue entrando luego. Fue entrando que vi esa conferencia, fue entrando que me di cuenta que me gusta el diseño, soy muy hábil para la parte de diseño, pero mi mundo era la publicidad y yo no lo sabía, ¿no? Entonces la conferencia fue casi por diciembre. Yo acabo de entrar en septiembre. Sí, un semestre fue cuando empezó ese tema. Me dieron cabida y empezó el camino en la publicidad. Fui staff, fui cargacajas, fui de todo lo que se pudo. Y ahí empecé en el tema de publicidad. Terminé la carrera de diseño gráfico, pero a partir de ahí ya nunca dejé la publicidad. Órale, o sea, desde ese momento que entraste a estudiar diseño gráfico, soy y acabaste diseño gráfico. Acabé diseño gráfico, la verdad es que me escapaba demasiado de las clases, pero no para salirme a... No para la nada, no, yo no puedo hacer eso, no creas. Como aquí mi amigo que... No, ¿cómo crees? Pasó de noche. No, yo pasé de noche la carrera. No, ¿cómo crees? No, por supuesto que sí, obviamente teníamos horas las horas libres. Claro. No, pues había horas libres, ¿no? Y obviamente a veces 2 horas, a veces 4, a veces más. Un saludo para el bar, el profe. Un saludo para el bar, ¿cómo se llamaba ese bar? San Claudio. Ya no me acuerdo cómo se llamaban esos bares, ¿no? Ya no me acuerdo, pero había uno, Pistachos. Pistachos. El Pistachos. Bueno, Zona La ese era mira, en la universidad había el salón, perdón, el edificio A, el edificio B, para nosotros era el edificio P. Nosotros en el edificio P. La verdad. Estamos aquí en el edificio P. El edificio P haciendo esa tarea. Bueno, la verdad, ¿no? El punto está que como había muchos tiempos libres
Y yo ya sabía que no era mi mundo como tal 100%, buscaba espacios donde aprender más publicidad. Sí. Entonces me iba con mi padre a trabajar, buscaba eventos, buscaba congresos. Yo desde entonces ya trabajaba, ayudando a mi papá. Yo redactaba, o transcribía más bien, tesis. Llegaban los tesistas, los pasantes, a la imprenta de mi padre, y en aquel entonces, hace un chorro de años, las tesis eran en mecanografía, en máquina. Y tú las pasabas a compu. Yo las pasaba en la computadora. Yo tenía 14 años, 15 años. Desde que empecé a hacer eso. O sea, es transcribirlo, así, Es verlo y escribirlo. Yo nunca tomé clases de mecanografía ni nada de eso, jamás. Sí, pero era una oportunidad de negocio para un chico de 14 años, pues ¿no? Y yo así, 14 años, necesito dinero, ¿no? Entonces, y mi padre tenía esa oportunidad. Afortunadamente siempre fui muy interesado en la lectura, la escritura, entonces tengo excelente ortografía desde muy pequeño. Mis papás me corregían, mi mamá, y siempre me decían, no, así no se escribe, y cosas de esas, ¿no? Sí. Pero cuando me di cuenta que ahí había dinero, dije, de aquí soy, ¿no? Imagínate, se cobraba 5 pesos por hoja. Pero 5 era como que ganar. Pues eran las tesis normalmente en promedio 100 hojas. 100 hojas. El tema es que mi padre me cobraba... Ahí hay varios de esas. Mi padre me cobraba $1 por cada hoja impresa y me prestaba su computadora, las primeras computadoras, ¿no? Entonces yo ganaba 4 pesos por cada hoja. Entonces de repente hacías el interletra más grande para que vea un poquito más, tipografía más grandecita, ¿no? Espacios, y metes fotos. Interlineado de doble, triple, ¿no? La verdad era un poquito así. Qué bien. Y al final, pon tú una tesis de 100 hojas, pues eran 500 pesos. Sí. Pero mi padre cobraba 100. Entonces la comisión para el que me prestó las herramientas, ¿no? Sí. Y yo bien feliz, entrego la tesis al encargado. Bueno, más bien a mi padre. Ahí está, ya acabé. Págame, ¿no? Yo, no. Tú entrégala. Yo. Si es tu no, tú entrégala. Entonces yo tenía que ponerme con el maestro, o el pasante, o el que fuera que me pidiera la tesis. El autor. ¿No? El autor, digamos. Y empezaba a checar hoja por hoja, ¿no? Y decía, error, marcaba. Híjole. Y otra, error, marcaba. Sí. Error, marcaba. Y yo así, ¿no? Entonces la primera tesis, me acuerdo, la primera que hice, mi padre me cobró 215 pesos. De errores. De errores. Y eso que yo según tenía buena ortografía. Pues errores de dedo, errores de quién sabe qué, de puntuación, de un espacio, de una cosa que no iba, ¿no? Ese día aprendí que si quería ganar dinero, tenía que hacer las cosas bien. Claro. Porque si no, me cobraba $1 por la primera impresión, más 218 pesos de errores. Él me cobró 318 pesos. O sea, saliste debiendo de lo que pues no, pero debía que haber ganado 400 y gané 100 y cachito de pesos por 3 noches sin dormir. No, entonces, porque literalmente fue sin dormir, o sea, fue transcribir 108 hojas, 104 hojas, algo así. Aburridísimo. Sí, no te la pasas bien. Y sin Spotify, sin YouTube. No, hombre, nada. No podía escuchar aquí la cotorriza. No, nada. Hoy en día lo haces con el celular, escaneas la hoja y se pasa rápido, ¿no? En aquel entonces tenía que ponerla junto a la pantalla, verla y estarla escribiendo, otra hoja. Daban 3 de la mañana, 4, 5, 6, 7. 3 días, ¿no? Así empecé. Al final de todo este proceso, ya entrando a la universidad, el día antes que yo entrara a la universidad, fue que transcribí mi última tesis. ¿Sabes? Llegué a hacer casi 70. Y ese día cerraste el ciclo, dijiste, dije, ya no más tesis. Pues ya me toca a mí entrar a la universidad, ya no quiero hacer más tesis, ¿no? Ya no había tanto negocio, porque ya las computadoras estaban más accesibles al alcance de todos los chicos, ya cada quien la hacía por su cuenta, entonces ya dejó de ser un negocio de interés para mí, para todos, ¿no? Y aparte yo ya quería dedicarme a lo mío. A lo bueno. A lo mío, pero pues ahí se obtuvo muchas cosas, ahí me pagué mi primer coche, me pagué mi primer viaje, y de ese dinero, en la universidad, ahorrado, digamos, puse un negocio con mi hermana y con mi primo, de renta de videojuegos, de renta de discos compactos, de CDs. Llegué por obligación. Tipo Blockbuster, así más o menos. Un Blockbuster chiquito, ¿no? Pero en aquel entonces, pues como chavo de 17 años, queremos poner algo sencillo. Sí. Y otra vez mi padre, si quieres hacerlo bien. Claro. Entonces mi hermana
como que encontró cómo obtener la licencia de Nintendo en México. Buscó, investigó, fuimos a la Ciudad de México a las oficinas y la consiguió, la licencia de Nintendo. Para distribuidor. Para distribuidor y renta, que en ese entonces estaba prohibido. Nada más en la Fayuca encontrabas cassettes y demás, ¿no? Cartuchos. Tenía cartuchos. Sí, los cartuchos. Que le soplaba, sí. Soplaba, eso. Cuando no funcionaban. Y ya le dabas, ¿no? Bueno, mi hermana consiguió la licencia y con mi primo pusimos renta de discos compactos, ¿no? Entonces fui obligado durante 2 años más o menos a aprenderme cómo jugar todos los juegos, porque llegaba el chavillo y me decía, oye, ¿cómo paso tal nivel? No, pues espera, yo te digo. ¿No? Entonces en mis tiempos libres tenía que jugar obligatoriamente videojuegos. Como trabajo, pues. Pues sí, no lo sufría. No lo sufría. Pero si alguien llegaba y me preguntaba, ¿cómo se juega eso? Y yo, no sé, réntalo. Pues no rentaba, ¿no? Sí. Lo mismo la música. Entonces tenía que escuchar todos los discos que había comprado que vendías para poderlo rentar, ¿no? Y esto fue a la par de la universidad. Eso fue a la par de la universidad y con ese, digamos, dinero que de las tesis logré el primer negocio y con ese negocio me pagué congresos. Entonces me la pasé de viaje toda la universidad. Congreso que me encontraba, iba. Congreso me encontraba, iba. Mi papá de repente me apoyaba con algo, de repente yo lo pagaba todo. Antes los congresos duraban una semana. Hoy en día son 2-3 días. Pero antes una semana y había fiestas cada noche. Sí, no, hombre. Y había eventos. Y entonces, pues, uno tenía que acudir obligatoriamente. Sí, pues hay que hacer el network. Y cuando decían, es que el próximo congreso de diseño va a ser en playa, digo, híjole, voy a sufrir algo. Sí, tremendo calorón. Ni modo, tendremos que ir, ¿no? Y bueno, en la universidad llegaba y les decía, oye, pues estuve en congreso una semana, entonces no pude llegar a esta otra, ¿no? Y me validaban porque había un reglamento que si tú entregas un certificado académico... te daban la constancia. Me daban la constancia, con la curricular, etcétera. Entonces creo que habré ido en la universidad como unos 30, 40 congresos más o menos. Entonces por eso me perdí de muchas clases, pero gané muchas experiencias con ponentes y de viaje. Y me imagino que también hiciste relaciones en esos... Sí, no era mi objetivo, porque la verdad no era lo que tuviera en mente, ¿no? Yo lo que quería era aprender y divertirme, ¿no? Obviamente, ¿no? Como chavo. Pero evidentemente hice muchos contactos. Me di cuenta de muchas cosas y carencias de las universidades a partir de la plática con otros, vamos a llamarlo universitarios, ¿no? De repente en un congreso, me acuerdo mucho, en Tampico, se acercaba conmigo de repente alguien a platicar o yo me acercaba a platicar y cada quien contaba sus quejas de sus universidades, ¿no? Tengo un maestro tal, a mí no me gusta tal cosa, las materias son aburridas, o sea, uno compartía lo que tenía, ¿no? Y empecé a notar que las carencias que tenía mi universidad las tenía en todo el país. O sea, no era algo de mi universidad, era una carencia de la formación de educación superior en México. Y no lo noté en un congreso, lo platicamos durante muchos, ¿no? Y era pues de las personas que yo con mi coordinador le decía, oye, es que esto no está bien, oye, ¿no? Entonces yo era el quejoso ahí, ¿no? Pero bueno, tenía que decirlo de repente, ¿no? Claro. Después me di cuenta que no era una intención mala de la universidad de poner tal o cual docente, sino pues eran cosas que pasaban, ¿no? Que después aprendí, entendí, y cuando estuve a cargo de una universidad, dije, ahora sí voy a pagar todo lo que hice. Todas las quejas. Todas las quejas que yo hice, ¿no? Y sí, entonces en ese mundo, hoy tengo muchos contactos que conocí en los congresos y que surgió de una necesidad de aprender más de lo que yo sabía que era, pero no estaba estudiando eso. Es muy importante hoy en día pues elegir bien. Sí, hacer una buena elección. Y oye, bueno, después de todos los congresos, te incorporas ya a trabajar en el tema de la publicidad de manera oficial. Así es. Hoy formas parte de Grupo Asmedia y fuiste también director de licenciatura en la universidad que tienes. En Asmedia, en el Centro de Formación Profesional. Justamente cuando me dijo mi jefe, oye, fíjate que vas a dar clase, yo le dije, espérame, yo no tengo vocación educativa. Pero ahí ya trabajabas, ya habías entrado ahí como yo ya estaba, digamos que brincándonos unos añitos, yo ya estaba en el Grupo Asmedia, yo ya estaba en TV Azteca Puebla. ¿Y cómo ingresaste? Uy. Ajá, o sea, ¿cómo fue? Mira, una vacante en este tema, digamos, de la publicidad, pues empecé desde que les contaba este asunto de los congresos, ¿no? Sí. La Asociación Nacional de la Publicidad, a la que yo me acerqué, porque me llama mucho la atención, en cuanto, digamos, hice mi primer apoyo a los congresos, me ofrecieron trabajar con ellos de forma permanente.
Y ese trabajo consistía en que yo diera conferencias por todo el país invitando a la gente al Congreso. Okay. Entonces yo viajaba de repente a Cuernavaca, no sé, a Veracruz, a cualquier lado, y daba una conferencia de publicidad, diseño de publicidad y comunicación, tenía 18 años, e invitaba a la gente al Congreso. Entonces, en esas invitaciones y demás, pues como que me enfoqué en temas de publicidad, de conferencias y de ponencias y cierta habilidad para exponer un tema, ¿no? Okay. Cuando termina todo eso, me fui durante los años de universidad en agencias, con amigos que me invitaron y demás. Termino y yo digo, yo quiero trabajar en una agencia de publicidad, era mi enfoque. Pero resulta que en Puebla pues no existían como tal, como yo las ubicaba en la Ciudad de México, o las ubicaba en Monterrey, o las ubicaba en Guadalajara, no había. De las poquitas que había, que hace rato nombré a Bobby de la Garza, de los pioneros en la publicidad en Puebla, ya había trabajado yo con él, y dije, bueno, quiero ver más, ¿no? Y el único lugar donde yo encontré que había como algo de publicidad eran los medios masivos. Entonces dije, pues quiero trabajar en periódico, quiero trabajar en radio, en televisión, en Televisa, me llamó la atención, pero TV Azteca Puebla no había llegado todavía a Puebla. TV Azteca no había llegado a Puebla. Cuando yo estaba ahí como interesado en los medios de comunicación. TV Azteca empieza sus transmisiones en el 97, yo estaba a la mitad de mi carrera, entonces cuando empieza, pues fue un boom en Puebla. TV Azteca Puebla fue un trancazo mediático en la ciudad. Mi madre trabajó 15 años en El Sol de Puebla, fue reportera, fue de áreas de comunicación, fue de administrativas. Entonces los medios de comunicación estaban ya... Sí, ya en tu sangre. Ya era el camino, ¿no? Un tema de ADN. Tema de ADN. Yo termino la carrera y como ya había visto que TV Azteca había sido un trancazo, un amigo que había estudiado conmigo, había entrado ahí haciendo prácticas. Y me dice, oye, fíjate que hay un espacio ahí, ¿te interesa? Digo, es la televisión, entonces, ¿yo qué hago en televisión? A mí me interesa la publicidad. Y me dice, pues ahí se hace publicidad. Yo, sí, ¿verdad? Ahí también. Dice, sí, ahí se crea la publicidad, ahí se hace la publicidad. Éntrale a ver qué. Y bueno, pues voy. Entonces, literalmente invitado por este amigo, fui a ver, ¿no? Y me acuerdo que él me dice a los minutos o cosas así, me acuerdo bien, ya tiene más de 20 años, imagínate, que me dice, yo voy a salir. Yo, ¿cómo crees? Dice, entonces voy a decir para que tú te quedes. Yo, espera, ven a ver, ¿no? Pero, sí, estoy calando. Estoy viendo, ¿no? Total, me topo con lo que después iba a ser mi jefe y me dice, mira, aquí vas a trabajar, sería ahí, no sé qué, en esa computadora. Y yo para entonces venía de haber probado en varios proyectos, en varias agencias, en varios empleos. Y mi último empleo anterior a ese había sido pues con una Power Mac de doble monitor de 25 pulgadas en una sola oficina con vista bien bonita. Yo estaba muy contento en mi trabajo cuando me acerqué a TV Azteca. Y pues las instalaciones eran pequeñas, apenas crecía, apenas empezaba. Y yo vi una computadora chiquita, un espacio chiquito, yo solito, sin lo que yo tenía. Y dije, bueno, gracias. Dijiste no, gracias, ¿no? Gracias. ¿Por qué? Pues no, porque el show, porque no sé qué. Y como yo no voy a estar en los medios, sino yo voy a estar atrás, como que son pocas herramientas. Yo necesitaba más herramientas. Regreso a mi casa, di las gracias, yo me conté a mi papá, y antes de decirle no me quede, me dice, ¿cómo te fue? ¿Cuándo empiezas? Yo, no, fíjate pues que no voy a empezar. No voy a empezar. ¿Cómo? ¿Es TV Azteca? No, fíjate que está chiquito, es que no sé qué. Es que... Dice, regrésate. Ok. Y ahí regreso con la cola entre las patas. Digo, oye, aparte, ¿cuánto pagan? No, pues tal. Híjole, yo ganaba 4 veces más. 4 veces más, ¿no? El puesto que estaba disponible ahí era operación de gráficos. Es decir, era pues hacer las letras, los nombrecitos, los dibujitos. El del noticiero. Aquí pasa abajo, el loguito que está en la esquina, todo ese rollo. ¿No? A mí me iban 4 veces mejor en donde estaba, pero yo tenía interés en los medios. Digo, pa, es que gano 4 veces más donde estoy. Entonces, él tenía más visión que yo, ¿no? Sí, tú estabas aquí en lo caro, inmediato, ¿no? En decir, no, pues a ver, me está yendo bien acá. Sí, tengo claro, como mi cualquier oficina chavo. está chida. Y aparte recién egresado, pues me estaba yendo bien. Y no visualicé en ese entonces la trascendencia que tendría TV Azteca Puebla en los siguientes años, ¿no? Mi padre sí.
Okay. Hoy todavía, lo que platicamos, me sigue diciendo, ¿no? Así como de ¿ves? ¿Ves? Te dije. Te dije. Sí. Pero en aquel entonces, pues yo no lo veía. Entonces ya regresé, aconsejado, y le digo a que iba a ser mi jefe, venga, acepto. ¿Estás seguro? Sí. Pero no te dije, el horario es en la noche. Uy. ¿Cómo estás? Sí, entras a las 12 de la noche, sales a las 9 de la mañana. Respiré 3 veces, digo, venga, órale. Y entonces dije, está bien, porque así puedo trabajar en la noche aquí y no voy a dejar mi otro trabajo. Ay, no lo dejaste el otro. Está pues bien loquito, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues vamos a intentarlo, a ver qué pasa, ¿no? Entonces resultaba que pues iba a las 12 de la noche, salía a las 9 de la mañana, iba a desayunar a las 9 de la mañana, dormía media hora y abría digamos el tiempo y espacio para el siguiente, el otro empleo que de por sí tenía, ¿no? Okay. Que era una agencia que yo había intentado poner por mi cuenta. Me iba muy bien. Pero resulta que a las 4 de la tarde, pues ya uno cabeceaba, ¿no? A las 6 tenía que ir a ver a la novia. Modo zombie. A las 8 ya no podía, ¿no? Entonces a las 9 y media me dormía, me paraba a las 12, me bañaba y a trabajar. Y así estuve un ratito y dije, no, o sea, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo acá, no? Pero resulta que también tenía interés en estudiar una especialidad en diseño digital. Okay. ¿Por qué? Porque el diseño que yo estudié era tradicional. Lo que me enseñaban de Photoshop avanza rapidísimo. No, avanza rapidísimo. Lo que yo aprendí de Photoshop en la universidad pues fueron 15 minutos, ¿no? Algo comparado con lo que hoy en día se da. Sí. Era muy poco, ¿no? En las computadoras chiquitas, la pantalla era así. Ahí aprendí Photoshop, ¿no? Una cosita así. Órale. Entonces, pues yo no tenía, digamos, contacto con lo digital. Entonces yo quería estudiar una especialidad en diseño digital. Okay. También, para acabarla, ¿no? Soy hiperactivo. Entonces, vi varias opciones, vi en la Ibero, vi otras opciones. Y cuando veo la posibilidad de estudiar o que me pagaran por aprender, dije, bueno, pues voy a invertir en que me paguen por aprender diseño digital en un medio masivo de comunicación que además hace publicidad. Como que le encontré la cuadratura a todo y dije, pues va, venga, ¿no? Ya el sueldo pues va a ser un poquito lo de menos, estoy empezando y no pasa nada. Por eso le entré al tema, ¿no? El tema de la publicidad y el tema del diseño y el tema de TV Azteca Puebla. Lo malo es que efectivamente pues hace cansadito, ¿no? Entonces yo dije, no, aquí 3 meses y me voy. Bueno, 6, órale. Entonces medio aguanté y a los 6 que voy a renunciar. ¿En el otro trabajo? No, en TV Azteca. ¿En TV Azteca que vas a renunciar? Sí. Órale, y sí, luego. Yo renuncié a los 6 meses, ¿no? Hice mi carta, pero aparte, con mi formación de quejoso de la universidad, hice una serie de quejas de la empresa, ¿no? De que no me gustaba y no sé qué, que está bien, que había que mejorar, y se la fui a dejar al director, que yo no conocía, ¿no? Yo no conocía al director. ¿Cuál es su nombre, no? Pero pues, como yo trabajaba de noche, pues cuando lo voy a ver, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, escribo la carta, se la voy a dejar en la mañana, un día a su secretaria. Le digo, por favor, entregas al director. Vine ahí todo el show, ¿no? Y me retiré. Entonces, iba yo a Recursos Humanos para decirles, me voy. O sea, primero fui a entregar la carta. Sí, claro. Y luego iba a Recursos Humanos. En el camino del pasillo me mandan llamar. Me dice, oye, te habla. Y, pues ya llegué, ¿no? Y digo, fíjese, yo, pues, mucho gusto. Sí. Hola. No, don Pedro Cabañas, ¿no? Yo, ¿qué tal? Mucho gusto, Joaquín Pérez. A ver, ¿qué pasó con esto? Ya tuve que explicarle, ¿no? Esto. ¿Y por qué te vas? Pues por esto, por aquello. Y Pedro todavía me acuerdo que me dijo, no. Al contrario, te quedas. Y quiero que me ayudes. Y quiero que te encargues de esto y del otro y de quién sabe qué. Entonces, no pude renunciar. Te dejó ir. No me dejó renunciar. Y me dice, no. O sea, a ver si tan... El chingón. A ver, hazlo. Entonces lo vi como un reto muy importante. Sí. Dije, no puedo ir. Así que regresé y no le voy a contar a mi papá que pensaba renunciar. Okay. Y le fui a decir, oye, fíjese que me iba a ir hoy y iba a renunciar. ¿Qué? No lo hice. No lo hice. Pero voy a cambiar de horario. Entonces ahora voy a estar en el día. Okay. Entonces voy a echar todas las ganas, voy a dejar mi otro empleo y voy a dedicarme 100% a TV Azteca Puebla. Y así entonces te fuiste consolidando, porque después, surgen varios proyectos, entre ellos, Imagent,
Storybox. Eso ya fue reciente. Eso ya fue Eso fue más reciente. para acá. Eso que te cuento fue en el año 2001. ¿Qué edad tenías Órale. ahí más o menos? ¿Como 2001 tenía veintitantos? 24, Ya vamos a calcular tu 23 edad, años, cabrón. híjole. Tenía 23, 24 años, Ok. más o Pues menos. recién egresado de la Sí. universidad. Sí, el tema es que pues como ya había trabajado muchísimo desde chico, de joven, Ujú. yo ya tenía mucha experiencia laboral. Claro. Pero pues sí, joven finalmente, ¿no? Para un egresado que hoy en día termina a los 22, 23, 24, yo ya tenía 8 años de experiencia. Entonces, por eso me parecía como hacer más cosas, ¿no? Ujú. Pero ahí fue una decisión, dije, me voy a dedicar a TV Azteca Puebla, me interesa, quiero darle aquí todo lo que pueda. Y cerré mi despacho y me dediqué a TV Azteca. Después, con los años, justamente surge la necesidad de crear un centro de formación donde se creara justamente a estas, dice Pedro, mentes en obra, manos con conciencia, Ujú. que tienen que crear medios, ¿no? Y crean Asmedia Centro de Formación Profesional. Yo lo vi de reojo y dije, pues está bien, ¿no? Está padre, Y fuiste director de la necesitamos. licenciatura, ¿no? Después, cuando me dice Pedro, oye, quiero que des clase, apenas tenían la licenciatura en televisión. Ok. Yo vi de lejos cómo estaban creándola. Ujú. Me llamó la atención, dije, está muy padre, está padrísimo, ¿no? Y yo quiero, porfa, 2, 3 practicantes que me ayuden a hacer lo que yo hago, que es diseño y publicidad. Cuando llegan 2, 3 chavos, me dice Pedro, oye, pues tienes que dar clase. Yo, híjole, es que yo no tengo la vocación. No, lo que decías, ¿no? Del No tema me interesa, académico. ¿no? Pero pues ahí voy, ¿no? Entonces, con muchos nervios y demás, preparé mis primeras clases y colaboré. Cuando me empiezo a dar cuenta del mundo educativo, de lo padre que es, de lo interesante que es compartir y sobre todo lo mucho que aprendes enseñando, pues me enamoré de ese mundo, ¿no? Me fue muy bien con las clases y pasaron unos meses y Pedro me dice, pues que te encargues de una licenciatura. Digo, ¿de televisión? No, necesitamos una de multimedia, porque las generaciones, porque tu área y porque todo, ¿no? Ujú. Y yo, bueno, está bien. Y empecé a investigar, me apoyé de varias personas, gente que estudia lo académico, y creamos la primera licenciatura en diseño multimedia en México. Ok. Entonces, esa fue la segunda licenciatura de Asmedia. Ok. Entonces, yo estuve un semestre dando clases en la licenciatura en televisión, Ujú. clases de comunicación y diseño, pero al siguiente semestre creamos la licenciatura en diseño multimedia. Ahí fui coordinador. Ujú. Pasaron creo que 5 o 6 años, no me acuerdo, me nombraron director de Asmedia, Ujú. y como director de Asmedia creamos la consultoría Imagent, creamos la agencia o sea, Storybox. primero fue este asunto y de ahí surgen las agencias. Imagent, que se especializaba para el tema político. Imagen comunicación pública, solo que el registro del nombre lo tiene el señor Víctor Gordoa, ¿no? Entonces, De hecho, no podemos decir imagen hecho, pública, perdón. es imagen personal o imagen... no, incluso yo todavía recuerdo, fíjate. Saludos para don Álvaro, Víctor, a don Víctor y a Álvaro. Bueno, Víctor el papá y Álvaro el hijo. Bueno, Álvaro no va a saber lo que Víctor un día recibí de yo en un correo electrónico. Yo venía llegando como director de Asmedia y la carrera de asesoría de imagen que habían creado en el 2006, si no me equivoco, Ujú. a mí me nombraron en 2008 director, y se manejaba la materia de imagen pública. Ujú. Sí, Entonces, ellos patentaron el nombre, yo no el lo sabía, concepto. no lo sabía. Y cuando llegó director, lo primero que llegó a los primeros días fue un correo de Víctor Gordoa, ¿no? Pues diciendo amablemente Sí, que o que no borraba puede. el nombre De manera o muy sutil. que debería borrar el nombre, ¿no? Ujú. Yo había conocido a Víctor Ujú. en los congresos, fui chofer de Víctor, Ok. porque en los congresos justamente una vez él fue ponente en un congreso aquí en Puebla. Ok. Y don Arturo Lima me envió a que fuera yo el que estaba yo pegado a él, ¿no? Dice, llévalo al hotel, tráelo para acá, llévalo para acá, haz esto, atiéndelo. Y entonces, pues yo como chavo, pues lo llevaba para todos Ujú. lados. Yo nunca iba a pensar que años después, ¿no? Tenía yo un correo de él diciendo, Él. oh, quitas mi nombre. Y quedo yo, con volando. todo gusto, ¿no? Entonces, dejamos de usar ese nombre como tal Ujú. y se ajustó todo lo legal para que fuera la carrera de asesoría de imagen. Ok. Entonces, Imagent, digamos que es una consultoría, sí, en imagen pública, Ujú. pero en un tema más amplio. Comunicación estratégica, imagen pública personal, artística, ambiental, de comunicación y política. Ujú. Esa fue la consultoría que creamos. Y se creó como una necesidad justamente de darle cabida a los chicos a que pudieran practicar, Ok. que pudieran crearse, ¿no? Cosas para que ellos puedan hacerlo, ¿no? Pedro tenía desde hace muchos años la intención de crear una consultoría. Ujú. De hecho, fue primero su intención de la consultoría y después la carrera, como que él ocupó Ok. como una herramienta, ¿no? Ujú. Para poderla Sí, lograr, ¿no? sí. Cuando yo llego, el proyecto ya estaba consolidado
Me tocó nada más impulsarlo, echarle todas las ganas para que mejorara, pero Imagine surge como una necesidad de darle un espacio a los chicos para que se formaran en la práctica. Fue nuestra sorpresa que nuestro primer cliente pues, fue muy importante, un personaje muy importante en Puebla. Sí. Era una consultoría... Político. Un político. Era una consultoría académica, en el sentido de que estaba hecha por docentes, por alumnos, un taller casi. Sí. ¿No? Pero por los medios, y como Más Media pertenece a un corporativo muy importante, pues el primer cliente fue asignado, ¿no? ¡Pum! Sí. Ahí le van a ayudar. Y ok, está muy bien. Entonces, en 2 segundos, el taller... ¿A un político muy importante que en paz descanse? No. Saludos, ¿no? Todavía vive. Bueno. Muy importante. Y lo asignaron, ¿no? Y entonces, en 2 segundos creció el taller a una consultoría de imagen pública brutal. Sí. Profesional al 100%. Sí, total, porque digamos, las capacitaciones no las hacían los alumnos, las hacían profesionales expertos que se contrataban para poder hacer las capacitaciones. Pero todo el staff, o sea, universitario, en cosa de meses creció esto brutal, se convirtió en una consultoría importante. Storybox surge como una agencia de producción y comunicación multimedia por la misma necesidad de TV Azteca de tener contenidos, quien produjera contenidos, videos, comerciales, diseño, todo. Y aparte porque teníamos una carrera que me tocó a mí fundar. Entonces, Storybox era un proyecto muy importante donde se pudiera desarrollar multimedia. Entonces ya teníamos 2 talleres, 2 empresas internas, in-house, que crecieron brutalmente. Cuando pasa eso, yo seguía siendo director de Más Media y director de Imagine y director de Storybox. Hasta que un día le dije a Pedro, aguántame. Vengo por cuarta vez a renunciar. Vengo por cuarta vez, ¿no? Oye, pero ¿qué onda con el estrés que manejabas a ese nivel? Porque pues tenías que llevar... Pues la verdad es que fue un error absoluto. El decir sí. El aceptar las cosas como vinieran en el tema de presión, de tiempos y demás, porque obviamente no puedes atender al mismo nivel todo, ¿no? Y por eso fue que decidí dejar Más Media Centro de Formación y dedicarme a las consultorías, totalmente, 100%. Apoyando a los chavos y perteneciendo al grupo Más Media y de forma que se puede, siempre estamos apoyando a cualquier empresa del corporativo y clientes del corporativo, ¿no? Como en este caso Seuni, que me tocó el honor de participar en un proyecto muy importante del rebranding de la universidad, pues fue justamente a raíz de esas relaciones, ¿no? Pero en aquel momento, a nivel personal, pues estaban pasando cosas que pues no eran tan buenas. No, también a nivel familiar, mi madre había enfermado, tuvieron que operarla, entonces estaban pasando cosas personales y familiares muy fuertes, la presión en el trabajo era muy fuerte y yo necesitaba... Presión del cliente era muy fuerte. Oye, pero a ver, fue un momento sí de aguacero a nivel personal, pero... También Storybox estaba teniendo cambios en ese momento. Así es. Había una transición. Sí, porque fíjate que justamente como empezó, estaba enfocada igualmente a que fuera un espacio donde los chicos pudieran practicar y al mismo tiempo en cosas de verdad, cosas reales, ¿no? O sea, proyectos eran de verdad porque eran clientes de TV Azteca. Mi labor era hacer la unión y la conexión entre las materias y el trabajo. Entonces, para mí era muy sencillo que de repente, si se requiere algún editor, algún diseñador, un fotógrafo, pues yo volteaba al salón de clases y decía, a ti, porque a ti te di clase, vente para acá. Y yo me hacía responsable pues de la labor que hacía el muchacho ante un cliente, ¿no? Y se desarrollaban proyectos de verdad. Surge como eso, ¿no? Pero empieza a crecer. Cada vez clientes más importantes, cada vez más chamba, cada vez más tiempo y empieza a ser una agencia que se convirtió en de las más importantes del sureste del país en términos de todo lo que abarcábamos. Podíamos crear proyectos desde un logotipo hasta toda una campaña de publicidad, mercadotecnia, branding. Me acuerdo que una vez comentabas que creo que un restaurante o no sé qué, que incluso hasta le cambiaron el piso, ¿no? Para que pues todo, se adaptara todo el diseño absolutamente arquitectónico. Bueno, hubo una vez que tal vez me veía algún amigo que nos encargó un proyecto que decía, fíjate que tengo un espacio en un local en cierto sitio de la ciudad, no sé qué hacer con él. Y ya. Digo, ¿cómo? Sí, ¿qué hago?
O sea, ¿no, qué quieres poner? ¿Un restaurante? ¿Una tienda de ropa? No sé, hay un espacio ahí. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Bueno, hasta eso. Entonces, ocupamos a Imagen como una consultoría de investigación. Investigamos, hicimos estudios de mercado, cool. hicimos análisis de datos, encuestas, entrevistas, y todos los resultados arrojados los entregaron a Storybox, quien desarrolló toda la propuesta creativa, y encontramos que lo ideal era hacer un restaurante. Okay. ¿No? Entonces, por la ubicación, por todo todos lo que los había. motivos que había, la competencia y demás. Entonces, Storybox desarrolla el nombre, el branding, hasta el diseño arquitectónico, que incluía el piso, las paredes, los baños, el logo, las playeras, la publicidad y todo, ¿no? A ese nivel llegaba. Era una gran ventaja el tener Imagen como una parte de investigación y análisis y datos. Nos arrojaba muchos datos, y Storybox como la generadora de contenidos. Era una simbiosis muy, 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 muy interesante, ¿no? Entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención, y dije, ya fueron 7 años de director de Asmedia, ya fueron 12 años dando clases, es hora de meterme al terreno empresarial en beneficio de todo lo que estaba haciendo Grupo Asmedia. Estaba crece y crece y crece, y por eso me dediqué por completo a las consultorías. Ok. Hoy Imagen sigue vigente. Hoy Imagen sigue vigente, es una consultoría que sigue dando servicios de investigación, de imagen pública, de comunicación estratégica. Acabamos de entregar un proyecto muy importante hace unos 15 días que llevó, digamos, no la tutela, sino más bien la línea de comunicación Imagen. Y esto surge a partir justamente de los clientes que tiene el grupo. El grupo Asmedia tiene entre sus empresas Audi, Porsche, AT&T, manejamos AT&T hasta hace unos años. El dueño del grupo ha manejado desde su familia hace muchos años Corona, Chrysler, Nissan, ¿no? Manejamos durante 5 años el Auditorio Siglo XXI. En la época más importante en Puebla de los eventos, que había hasta 140 eventos en un año, fue cuando lo manejábamos nosotros. Entonces, el grupo Asmedia es un corporativo muy importante en el sureste del país. Y con todo eso, evidentemente, pues uno va aprendiendo de los servicios que va dando a todas esas empresas. Los alumnos se van integrando a estos proyectos, las agencias van creciendo de forma brutal, y justamente Imagen empieza a atender cosas ya mucho más grandotas, ¿no? Donde ya no solamente nos encargan cuestiones políticas, sino ahora es construcción de proyectos, un canal de televisión, crear capacitación para todo un staff de políticos. De repente no les gusta a muchas personas que los políticos se capaciten porque creen que están desperdiciando recursos públicos. Sin embargo, pues lo vemos todos los días qué pasa con los políticos no capacitados en comunicación, en las pifias que hacen todos los días que afectan en las mañaneras, en las mañaneras, por ejemplo, ¿no? Y las nocturnas y todas, ¿no? Donde el podcast cancelado, ¿no? Cancelado aquí, ¿no? Pero bueno, ha habido muchas anécdotas con esas personas, con esos personajes más bien, a partir de decir, oye, es que fíjate que erraste en esta parte, te recomiendo tal o cual cosa, ¿no? Algunos hacen caso, otros no, son recomendaciones finalmente. ¿Qué te contestan los políticos? Porque, a ver, hay muchos políticos de los que, bueno, yo también hemos conocido algunos que, pues, imposible, ¿no? Que tú le puedas decir algo porque es el que, pues, es el diputado, es el senador, es el... Pues mira, te puedo contar anécdotas sin nombres, porque aparte se firman contratos de confidencialidad. Los que participan, pues no podemos decir absolutamente nada, pero hubo en muchas ocasiones que a mí me tocó la conducción de la investigación absoluta. Es decir, yo me metía hasta las entrañas del proyecto a conocer dónde vivían, qué hacían, cómo comían, así que tenían documentos, contratos. ¿Hasta qué tenían que vestir? Todo, ¿no? Me tocó investigar eso, conocerlo para poder hacer una recomendación adecuada. A veces de imagen pública, a veces de cómo hablar, a veces de cuestiones de comunicación política o a veces cuestiones empresariales, ¿no? Me ha tocado de todo. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue cuando me metí a investigar y encontraba las carencias que ellos nunca se habían dado cuenta. Por ejemplo, en un organismo, en una empresa, en un artista, y decirle, oye, estoy encontrando todo esto. Muchos decían, no, así no es. Digo, bueno, yo no te contradigo, pero yo me baso en evidencias, en comparativas, en estadísticas, ¿no? En todo todos los datos que nos arrojan. Mi interpretación profesional es esta.
¿no? Es lo que yo interpreto. Es el llamado insight. Es decir, es lo que entiendo. Así está la cosa. ¿Por qué? Pues por todo lo que ha pasado, por todo lo que sé, así está. No, hombre, se dan las enojadas. No es cierto, ¿tú quién eres? Y quién sabe qué y demás. No, me tocó una vez presenciar una mesa con 7 personas, donde el personaje político, una persona muy importante en México, está escuchándome decir que en todo lo que se equivocó, en comunicación, en redes sociales, en yo veía cómo cambiaba el color del señor, ¿no? Cada vez más rojo, cada vez más rojo, cada vez más rojo, cada vez más rojo. Hasta que yo estaba, y ya cuando llegué al punto de y además te queda mal el traje y no sé qué, y dice, ya, suficiente, ya Joaquín, me mataste. Y yo, ¿qué hago? Y yo, ¿cómo? Ya, dime qué hay que hacer, ya sé que todo estoy mal, ¿qué hago? Y yo, bueno, ok, pues casualmente tengo aquí la solución. Ándale, así como... Pues sí. Y esta rosa blanca. Así es. Esta rosa blanca. Y pues sí, así funciona la consultoría, ¿no? Tienes que evidenciar las cosas tal como son en tu criterio profesional e interpretación profesional. Evidentemente tienes que apoyarte de datos, porque no puedes solamente ser tu palabra, como si fueras un gurú. O tu percepción, nada más. No puede ser tu percepción, tienes que investigar, fundamentar, sustentar y exponer. Y decir, así está. Como hoy hace un doctor, digamos, ¿no? Un doctor, no vas a un médico y le dices, oye, fíjate que me duele acá y necesito 2 inyecciones y 2 pastillas rojas y quiero tomármelas 24 horas al día, nomás 5 días. Tú no puedes decir eso. Tú no puedes ser el paciente que le indica al doctor lo que tiene que medicarte. Entonces, en el tema de consultoría, de comunicación, branding y diseño, pues tiene que haber estudios, investigación. Un doctor te manda estudios, te dice, ¿te duele acá? Ok, pues necesito unos estudios. Sí. A ver, te toco, a ver, no sé qué, a ver, habla, a ver esto, a ver el otro. Y el doctor interpreta. El doctor interpreta profesionalmente lo que ve, los datos. Y entonces te recomienda y te dice, yo te recomiendo esta receta. Yo te recomiendo que tomes esta pastilla, tal día, tal cosa. Si lo haces, vas a mejorar. Si no lo haces, pues a lo mejor te mueres. O te afectas, ¿no? Entonces la consultoría consiste un poco en eso, en decir las cosas como están y hacer una recomendación profesional de mejora. El cliente es el que tiene que tomar la decisión de si lo hace o no lo hace, ¿no? Y en el toma y daca pues se pone interesante, ¿no? Porque no voy a hacer eso, ¿no? Pues como usted diga, el que se muere es usted, no yo, ¿no? Claro. Pero tienes que ser profesional y decirle y buscar la manera de que esto le sea un beneficio. Y decir, debe ser así, pero no es exclusivo que sea así. Es decir, el objetivo es pero puede haber varios caminos. ¿Cuál te conviene? No, que no tengo el presupuesto. Bueno, puede ser así. No tengo el tiempo. Puede ser así. No tengo la intención. Híjole, va a ser complicado, pero puede ser así. ¿No? No tengo el equipo, no tengo no sé qué. Y normalmente el cliente dice, no tengo recurso humano, financiero, intelectual, técnico, administrativo. Y como consultor tienes que entregar una receta detallada de cómo lograrlo en las condiciones en que se están dando las cosas. Tú no puedes llegar y decirle, le requiere $5 millones y ya con eso estás bien. No, pues a veces es menos, a veces más. No, tienes que haber investigado al cliente en su posibilidad económica, en sus tiempos, en sus espacios y demás, y entonces recomendar de acuerdo a sus posibilidades, capacidades y demás. Y si todo conjuga, el proyecto va a funcionar. Pero para eso tienes que ser, pues ahora visionario y atreverte a suponer y decir, podría ser por aquí, pero no puede ser uno ocurrente. Se me ocurre. Ocurre. Tienes que basarte en investigaciones. Totalmente. Y entonces pasa mucho eso que te digo de políticos que dicen, no estoy de acuerdo y estás mal tú. Está bien, yo respeto, ¿no? Y en esa cabeza que te digo, donde había 6 personas, el político que cambia de color y que se enoja, voltea y dice, tú y tú, se van. Y los corrió enfrente de mí. Tomó el teléfono, le marcó a una persona que tampoco puedo decir quién, y la despidió. Y era su asesora de comunicación e imagen, ¿no? Y sale, vas, estoy contigo. Entonces es complicado porque llega un punto donde tienes que llegar a ese, vamos a llamarle límite, donde evidencias, donde tienes que tener mucho respeto por la persona o la empresa o institución que estás analizando. Pero si no hay esa ruptura, a veces no ubican que tienen que mejorar.
¿no? Claro. Igualmente un paciente, si no te dicen, oye, tienes cáncer, haz esto, Sí, sí, no sí. entiendes, ¿no? Ha sido complicado, pero a la vez muy divertido, ¿no? La verdad. Sí, pues decir las cosas así como son, pues está... Está bien complicado, Sí, está ¿no? cañón. Y a veces tú vas viendo al cliente, al dueño, al director, al cargado, y te queda viendo así como que. Sí, me imagino como que tú no sabes si está a punto de matarte, si Sí. está a punto de decirte vas bien, vas mal, porque casi todos los directores de proyectos son gente que me han tocado. Sí. La verdad, la mayoría son gente muy, 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 muy firme. No me ha tocado ahí un director ahí. Sí, No sí. me ha tocado. Me ha tocado, soy muy afortunado en ese sentido. Gente que sabe lo que quiere. Sí. Entonces, decirle, oye, algo estás haciendo mal es complejo. Sí, claro. Porque te puede decir, no estoy de acuerdo contigo. Ujú. Y tú decir, respeto eso, pero tengo que decirle que esto está mal, ¿no? Oye, Ujú. ¿y clientes que te hayan dicho, o sea, te hayan faltado el respeto así de hoy, Sí, sabes claro. que mira, eso está mal, esto está mal, esto está mal, y que te digan, no, tú eres un... Estás mal, no sabes nada de nada. Y demás. Sí, claro, varios, ¿no? Pero ahí tienes que tú de tomar la decisión y decir, digamos, apostar por tu paz y tu tranquilidad humana y mental, ¿no? Claro. O no. Y tienes que ser muy profesional, porque hay cosas que no se pueden aceptar. Tú puedes de repente aceptar, entre comillas, Ujú. que alguien se ponga así, pero yo al menos he tenido la fortuna de que no me ha pasado a un nivel donde yo diga es imposible trabajar así y Ok. me paro de la mesa y me Ok. ofendo y me voy corriendo, ¿no? Ujú. Simplemente que entiendo la reacción humana natural de molestarse. Ujú. Sí, Y claro. entonces tengo que tomar yo una postura profesional humana también Ujú. de comprensión hacia lo que está experimentando esa persona al ser evidenciado. Y entonces hay que analizar y decirles, mira, es por esta razón y empezar a hacer, ¿no? Y fíjate que es cuando digo, qué bueno que fui director de Asmedia. Porque se atienden casos, como a ustedes les pasa, de alumnos que les pasa, Sí, de sí, maestros que tienen quejas de todo Sí, tipo pues y siempre. nivel, donde de repente tienes que solucionar, ¿no? Sí. Y de forma ecuánime y diplomática. Exacto. Y aparte Ujú. bien paradito, y tienes que decirle a la persona, a la Ujú. señora, al hijo, al quien sea, las cosas como son. Ahí me ayudó mucho esa formación, porque con el político, el empresario, el doctor, el director, el gobernador, el que sea, hay uno que estar ecuánime y resolver adecuadamente. Me decía una amiga, no hay junta de trabajo que sea exitosa si no sales con una sonrisa. Y entonces, Pues está buena. bueno, ok. Entonces era un enfoque no de ser optimista a lo tonto, Ujú. sino de cómo hacemos para que esta junta valga la pena. ¿Cómo hacemos para que esto que te evidencié a ti te sirva? Ujú. ¿Cómo hacemos para que la regañada que me diste a mí me sirva y nos sirva a los dos, ¿no? Entonces siempre es un enfoque de construcción. Sí. Es pesado que de repente te gritonen y tú, voy yo. Vas, ¿no? No, pero afortunadamente no ha pero- pasado, yo creo que, híjole, una de Qué 100 bueno. veces. Sí. Es muy poquito. No Pero manches. esto que estás Qué haciendo en la difícil. actualidad es lo que en realidad pues es el origen, las entrañas de la publicidad, desde el estudio de mercado, Claro. desde el análisis de los datos, porque muchas veces podemos pensar, es que la mercadotecnia o la publicidad es nada más pues lo que vemos, ¿no? El comercial que vemos en la televisión, el spot que escuchamos en el radio, lo que vemos en redes sociales, el diseño como Correcto. tal, pero hay detrás todo un análisis La magia de de datos, ¿no? Que es lo que sustenta esos resultados, ¿no? O esas acciones, ¿no? O sea, detrás de una campaña hay antes un estudio. Sí, y uno como, digamos, especialista en estos temas Ujú. o intentar especializarnos en estos temas, tienes que ubicar el antes, el presente y el futuro, ¿no? Es importantísimo. Tú no puedes recomendarle a alguien algo por tu creencia, por tu suposición simple, por tu gusto, es más, ni por objetivo, ni porque él te lo pida. Tienes que haber encontrado datos a partir de investigación del pasado. Ujú. Es decir, a ver, tengo que saber qué has estado haciendo, tengo que saber cómo le has hecho, qué resultados te ha dado. Y eso mezclarlo con tu experiencia y con investigación, y entonces llegar a un insight y decir, así están las cosas. Y a partir de ese insight, o sea, de un presente, decir un foresight, es decir, la receta, Ujú. ¿no? Pero hay muchos charlatanes hoy en día, muchísimos charlatanes hoy en día, que llegan con un cliente, ven un caso, digamos, está mal su comunicación, su publicidad, algo, Ujú. dicen, ¿sabes qué? Cámbialo así, haz esto y haz esto.
en 10 segundos. Ujú. Digo, mira, esa gente gurú que Máster Muñoz. Máster, dioses, Ajá. ¿no? Pues están en las caricaturas, ¿no? Como tal. Entonces, esas caricaturas no es a la gente a la que aspiramos trabajar nosotros. No queremos ser caricaturas, queremos ser profesionales, donde entonces uno tiene que basarse en fundamentos para poder recomendar, ¿no? Pero sí es muy interesante el hecho de que tienes que encontrar muchos datos para poder decir qué tendría que ocurrir. Que no es lo mismo a que se te ocurra algo, ¿no? Sí. No, me ha pasado en algunas ocasiones que en algunas juntas llega un dueño jefe y dice, sale, ¿qué se les ocurre? ¿Qué hacemos? Digo, pues, ¿vamos a hacer ocurrencias? Bueno, pues hagamos ocurrencias, pero no es lo correcto. Lo correcto es basarnos en un plan de trabajo, hacer estrategia y demás. Eso es lo pertinente. Yo me acuerdo mucho de las primeras semanas que entré a trabajar a la uni. Te conocí cuando expusiste justamente todo el tema del cambio de la imagen y todo. Ah, fue ese día. Fue ese día. Ok. O sea, según yo no habíamos... O sea, ya de ahí las reuniones ya fueron como posteriores, más o menos. No, pero ahí fue ya la gira de presentación de la gira marca. de presentación, pero wow. Ah, bueno, esa fue... Ya cuando ya estaba todo bien consolidado. Dimos después de todo veintitantas conferencias, Sí, me parece. En la mañana, en la tarde, en todos los Pero eso planteles. nunca había ocurrido, o sea, y eso fue una sugerencia. ¿Por qué? Pues porque es lo que convenía, ¿no? De acuerdo a lo que estaba ocurriendo en la institución, al cambio que estaban experimentando, pues lo que se sugiere es que todos estén enterados de qué está pasando. Sí, claro. Y se sugiere que sea a base de una exposición mediática impactante, y se sugiere que sea así, y se sugiere que sea así, ¿no? Afortunadamente hubo la apertura y la visión para decir, puede ser de esta manera y puede ser mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, con la aportación del doctor, pues se mejoró toda la propuesta que se tenía, y fue creo que un gran éxito. Hoy en día SEUNI ha crecido de una forma espectacular. La verdad es que yo estoy muy agradecido de haber participado en el proyecto. La verdad me siento muy, muy orgulloso de ser parte de SEUNI, porque así me dijo el doctor que soy parte de SEUNI. Y entonces yo me lo creo. Sí, pues ¿no? ahí Y está. estoy muy orgulloso de verdad de ver el crecimiento que ha tenido, ¿no? Pero sí, justamente fue a partir de esa exposición de ideas, pero ideas fundamentadas. Sí, es ¿no? eso a lo que iba. Así O sea, es. la verdad es que cuando escuché yo la conferencia que diste ese día de la exposición de cómo había sido todo el cambio, de todos los beneficios que tenía y así, a pesar de que llevaba poco tiempo en la universidad, me sentí ya parte de un proyecto consolidado y grandísimo, ¿no? Como lo es la institución ahora. No, y hoy en día yo lo estoy viendo, se está materializando Sí. día a día, ¿no? Se nota, se percibe, se siente, ¿no? Es parte del branding, ¿no? Hoy en día el famoso branding tiene que ver no solamente con logotipos o con diseños, tiene que ver con toma de decisiones en mejora de la marca. Ese es el branding. El tema está que las decisiones pueden ser administrativas, políticas, Claro. institucionales, de comunicación, publicitarias, mercadológicas, estructurales, financieras, humanas. Es una serie de toma de decisiones que tiene que ocurrir. Se requiere de un líder visionario valiente que haga esto, que acepte lo que se está emprendiendo para que llegue a buen puerto. Por supuesto, puede haber algunos proyectos que han sido los menos en mi caso, donde el encargado del proyecto, la cabeza, el director, dueño de empresa, dice, bueno, pero hagamos solamente este cachito, porque me alcanza para poquito. Pues está bien a secas, porque finalmente mejoras 1 milímetro, Sí. pero no es el potencial que podría lograrse, ¿no? Entonces se requiere de gente muy valiente, muy inteligente, que pueda realmente decir, hagámoslo y va a funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos un gran equipo, como pasa en SEUNI. Bueno, regresando un poquito al tema del siglo XXI, ustedes decían que lo manejaron por mucho tiempo, ¿no? Sí, hoy es el Auditorio Metropolitano, pero se llamaba antes Auditorio Siglo XXI, Siglo XXI. y antes se llamaba Complejo Cultural Siglo XXI. Okay. Cuando se llamaba así, pues hacían cosas para el gobierno, pues festivales y inauguraciones de eventos políticos. Se veía mucha publicidad. Eso es lo que hacían. Sí. Como Complejo Cultural Siglo XXI era, digamos, un auditorio de gobierno, ¿no? Sí. Cuando le dan la concesión a Grupas Media para manejar el auditorio, lo primero que hicimos y lo primero que me tocó a mí meter mano fue en cambiamos el nombre, cambiamos la marca, cambiamos el logo, cambiamos todo, ¿no? Sí. Y se convirtió en Auditorio Siglo XXI. Okay. Me tocó a mí hacer el diseño del logotipo, y la publicidad, los folletos, todo, y lo tuvimos 5 años. En la época en la que muchos se acordarán, aquí en Puebla hubo eventos por doquier. Sí. Me tocó estar afortunadamente en conciertos desde
Liza Minnelli, Miguel Bosé, Plácido Domingo, Yanni, Que tienes una anécdota interesante con Miguel Bosé, ¿no? Bueno, sí, bueno, yo no, pero yo realmente no. Más bien, muchas anécdotas que pasan con los artistas tras bambalinas, en backstage, ¿no? Que obviamente uno, como público, como espectador, pues no se da cuenta, pero imagínate cuántas cosas pasan, ¿no? Me tocó a mí como ser la parte que hacía la comunicación y la publicidad de los eventos, pero quieras que no, pues participas en las juntas. Sí, estás en contacto a veces también con los artistas. Estás en camerino, tienes el all access permanente, ¿no? Una vez, por ejemplo, con Miguel Bosé, pues pasa que es una persona muy reservada, es una persona que evidentemente su vida privada pues es privada, ¿no? Y te lo dice, ¿no? Te acerca. Si tienes contacto con él, si llegas a tener contacto con él, porque no todos tienen contacto, sino las personas adecuadas, pues te dice, yo quiero mantener esto aparte, yo no quiero hablar de esto, no quiero pero también quiero 2 manzanas, 4 aguas, 5 pizzas, o sea, cosas que tú no puedes estar comunicando, ¿no? Sí. Pero también pasan cosas chistosas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me contaba una anécdota y un encargado, un directivo, que estaba en la junta, de la mesa de juntas, ¿no? Del Auditorio Siglo XXI, estaba ahí Miguel Bosé firmando quién sabe qué cosas, y se puso a rayar en la mesa, ¿no? Así, puso a rayar, sí, pues porque es Miguel Bosé. Puede hacer lo que quiera, ¿no? Pues empezó a rayar en la mesa, tal vez habrá puesto un autógrafo, quién sabe qué, ¿no? Y pone a su nombre. Y pues termina la junta, todo el mundo se sale, ¿no? Y uno regresa a decir, oye, es que ahí está firmada, esa mesa vale oro, ¿no? Para cuando uno regresa a la junta, la señora de intendencia está... ¡Hijo! Limpiando el rayón. Limpiándole, ¿no? Digo, bueno, entonces ya no hay nada. Valía. No. Esa mesa donde se sentaron desde Liza Minnelli, Luis Miguel, Juan Gabriel, quien me digas, porque era la mesa donde recibían, se firmaban los contratos o tenían las juntas, a veces con los empresarios, a veces con los artistas. Durante 5 años, 100 eventos anuales. Imagínate cuántas pasaban por esa mesa, ¿no? No, pues. Cuando dejamos de tener la concesión con el siglo XXI, mucho del mobiliario tenía que sacarse para que la siguiente empresa, acabando la concesión, metiera su mobiliario, ¿no? Una de las mesas, pues era esa, ¿no? Y entonces yo había así, digo... Echaste el ojo. Eché el ojo, que es la mesa que hoy tiene Asmedia Centro de Formación como su sala de juntas, ¿no? Ya sé Que los chavos no saben, pero pues es esa mesa. Entonces, y en ese tipo de anécdotas pues hay un chorro, ¿no? De repente, otra por ejemplo con Bryan Adams. Yo iba literalmente en ese momento a hacer un cartel para el evento de Bryan Adams. Y paso pues por la fuera del siglo XXI, donde pues la zona de camerinos, ¿no? Y estaba este cuate con su guitarra ensayando, ¿no? Charrán. Y apenas se abría la puertecita ahí del escenario. No, del escenario. Estaba ensayando en el escenario. En la mañana, el concierto era en la noche. Pero estaba él solito, la iluminación cenital, así bien bonita, la puerta abierta, y él estaba cantando Everything I Do, ¿no? Y yo paso, volteé, escucho, y me quedé así hipnotizado, ¿no? El cuate Y él como que notó que una sombra pasa entre una puerta, ¿no? Voltea y me dice, ven. Yo más iba aquí a dejarla, no sé qué, ¿no? Y no sé qué me dijo, ni me acuerdo. El caso es que me estaba pidiendo comida, ¿no? No sé qué, no me acuerdo qué palabras fueron. Y yo dije, sí, regreso, ¿no? Y le digo a su asistente que venía corriendo, dice, ¿qué dijo? Que quiere tacos. ¿Quiere tacos? Ok, ya fue corriendo a los tacos, ¿no? Cosas como esas, con un chorro de artistas, ¿no? Que pasan, que nadie sabe, cosas curiosas, ¿no? Un día no dejaron salir a Fernando de la Mora, estaba en su autobús y no salía, pues ya se había acabado su concierto y no lo dejaban salir porque el empresario que lo contrató no había pagado. Entonces, y cosas de esas, ¿no? Con Ludwika. Como Ludwika. Con Ludwika Paleta pasó algo chistoso. Ya no fue en el Auditorio del Siglo XXI. ¿Qué fue? Ahí no fue en el Auditorio del Siglo XXI. Ahí fue en otro auditorio, pero eso fue un proyecto que llevábamos con Storybox y era el lanzamiento del Topper. El Topper, que es una página de contenidos divertidos, interesantes, que tiene el Grupo Asmedia. Y en aquel entonces conseguimos una entrevista con Ludwika Paleta, una obra de teatro que llevábamos
la comunicación en Storybox. Manejamos redes sociales, manejamos un chorro de cosas. Okay. Y nos dice su representante, va a recibir Ludvika Paleta en camerinos, ¿no? Ya, ok, pues ahí nos recibe para la entrevista. Entonces uno supone, uno piensa que pues si vas a ser entrevistado por una persona, pues sales arreglado, ¿no? Claro. Y la chica salió pues en bata, así, ¿no? Y haciendo bromas. Indecentes, ¿no? y uno se queda pasmado, ¿no? Pero es Ludvika Paleta, ¿no? Evidentemente, al chico que estaba grabando, Córtale. eso no sale, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Pero vaya, son cosas bien padres que les tocaba vivir a los chicos que estaban participando. Afortunadamente fueron 5 años increíbles de eventos y de conciertos y de cosas. De anécdotas de esta naturaleza, de ¿no? todo tipo, ¿no? Un día le encargué a un chico, hoy ya no está tan chico, mi querido Gustavo Crespo, se va a acordar si me está viendo, que le dije, oye, toma una fotografía padrísima del auditorio porque estaba Camila en concierto. Entonces teníamos solo el access y yo necesitaba una fotografía padre de todo el auditorio. Acabamos de tomar el siglo XXI, tenía unas semanas. Ok, te la consigo. Digo, pero que se vea así todo lleno, ¿no? Padre. Órale, yo pensé que se iba a subir al escenario, a un ladito y la toma, ¿no? Pues la mejor toma. O desde atrás, yo pensé. Sí, las tomo. En eso estoy en primera fila como staff, ¿no? Observando. Y veo que desde el techo cuelga una camarita, ¿sí? No manches. Y es una cámara que estaba colgando, la agarraron de la correa. Y veo, y era Gustavo, ¿no? ¿Qué haces allá? En pleno concierto. No. En pleno concierto, y yo así se va a matar esto. No. Él que y el show, o sea... No, estaba el concierto en vivo, ¿no? Y la camarita ahí... Bajando. Flotando desde el techo. No, yo empezó el corazón a ver. Tipo, imagínate que se le cae la cámara y mata a alguien. Yo no puede ser. No, ya baja y me dice, no, ve, Joaco, tengo la foto del año. Y no, pues sí, man. Pero ¿a qué costo? No, yo me brincaba todo. Bueno, esa fotografía de Gustavo la ocupamos para los folletos principales del Auditorio Siglo XXI, para la publicidad durante 4 años, para todo, ¿no? Y eso que teníamos fotógrafos de altísimo renombre como Chava Bonilla, Ángel Zainos, que eran los fotógrafos de cabecera del Auditorio Siglo XXI. Gente que ha fotografiado en la revista Rolling Stone, que ha fotografiado para el Auditorio Nacional, que ha fotografiado para Ricky Martin, para Paul McCartney. Con permiso, quítense todos, yo voy a treparme al techo, ¿no? Bueno, era un practicante que le habíamos encargado ese día, pues tomar fotografías del evento, ¿no? Bueno, su fotografía se fue a todos los folletos, a todo el mundo, fue conocida, no la foto, sino más bien el momento, la foto todavía, tengo un folleto por ahí, el Auditorio Siglo XXI, y se ve padrísimo, y no he vuelto a ver otra fotografía en ese recinto como esa, ¿no? Y él tuvo la perspicacia de decir, quiero la mejor foto, pues la voy a buscar y la tengo allá, ¿no? Pero eso a veces pasa con los chavos. Uno les pide, siéntate ahí, toma la foto, y él pues decide no hacerlo y encontrar algo mejor, ¿no? Entonces fue bastante bueno. Sí. Oye, Joaquín, yo una de las cosas que veo en toda tu trayectoria, pues es que eres una persona que nunca se detuvo, sino que más bien no perdiste como que esas ganas de seguir aprendiendo más, de como lo decías, ¿no? O sea, junté dinero, me pagué mis cursos, empecé a estudiar la licenciatura, no me detuve, luego se empezaron a abrir algunas puertas, oportunidades, etcétera. Lo que siempre le pedimos a nuestros invitados es que a través de toda la experiencia que ya tienen y ya crearon, puedan darles, pues, un toque, un mensaje, una experiencia para que ellos, o sea, bueno, nuestra comunidad, nuestra audiencia pueda escuchar y pueda tomar una decisión por el futuro que obviamente pues los beneficie en cualquier ámbito de su vida en la que se encuentren. ¿Qué les dirías tú? Pues mira, una de las más importantes que al menos yo pude haber experimentado, aprendido y hoy incluso digamos promovido, ¿no? Tiene que ver con el tema de la comprensión y la conciencia. Esas palabras que suenan medio raras, pero yo la encontraba desde siempre, o la encuentra uno desde siempre, por ejemplo, en la familia, ¿no? En mi caso, en mi madre. Yo hablé mucho de mi padre de la parte profesional de que se dedicaba, pero mi madre es la que siempre me dice, hazlo, ve, busca, no te rindas,
ándale, párate, pum, 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 pum. Y siempre fue así, siempre ha sido así. Mi madre es una bala, no para, ¿no? Entonces, la influencia de mi madre de nunca rendirse, de la tenacidad, de la fuerza, de intentarlo una y otra vez, falla, pues se puede de esta forma, falla, se puede de esta forma. En mi caso, mi padre era a partir de la experiencia ecuánime y tranquila, es decir, por allá. Y mi mamá, ¿no se puede por ahí? Pues por acá, por acá, por acá, por allá, por allá, ¿no? Okay. Entonces, hacerle caso a los consejos de la gente que te quiere, escuchar las palabras, digamos, humanas, conscientes y amorosas de la gente que te estima, que te está orientando, que incluso llegando a la universidad sigue ocurriendo, porque los maestros, los docentes, directivos y demás, pues te dicen cosas en recomendación de tu beneficio, ¿no? Escuchar, aprender a escuchar. Aprender a escuchar te da todas las herramientas. Si tú no sabes escuchar, si tú no sabes observar, si tú no puedes asimilar lo que te dicen, familia, amigos, es más tú mismo, en meditación, si tú no puedes escucharte a ti mismo, no hay forma en que avances. Hoy lo que yo puedo recomendarles o aconsejarles a los chicos que están estudiando es aprendan a escuchar, aprendan a que el mundo está lleno de estímulos que uno puede tomar o no, y tiene que aceptar, pero que tiene que procesar. Y después tienes que generar tu propia receta. Después tienes que decir la forma en la que tienes que lograrlo, ¿no? Hoy en día es lamentable cómo las influencias son tan vacías, ¿no? De repente uno dice, no sé cómo construir una casa, espérame, ahorita lo encuentro. Pinterest. Dale, pum. Y alguien de nada de experiencia te dice, sí tienes que hacerlo. Ok, así lo hago. Vas y lo haces corriendo, ¿no? Se cae tu casa. ¿Qué pasa? Es que lo encontré ahí, ¿no? Digo, ¿y por qué no escuchaste a los profesionales, a los que saben, a los que te dijeron cómo vas con alguien especializado en ello? Ahí es donde uno tiene el riesgo de escuchar mal, ¿no? No es que sean malas influencias, gente que te lleva a los vicios, ¿no? Como tú comprenderás. Sino más bien el hecho de saber discernir, ¿no? El hecho de que vienen estímulos de todo tipo y sepas qué sí conviene, qué no conviene, qué está bien y qué está mal. Pero no lo vas a poder hacer si no te abres, si no tienes apertura y dices, a ver, ¿qué tienes que decir? Un chico que regresa a la preparatoria, lo más común es que tenga esa cerrazón. Es lo más común. Diga, no, yo ya soy adulto, ya tengo 17 años y mis papás no saben nada. Porque yo tengo todo aquí en mi celular, ¿no? O yo vivo más que ellos, o viví mucho más que ellos. Ellos a mi edad vivían poquitas cosas, yo vivo muchas cosas, ¿no? Entonces yo soy muy inteligente y soy muy sabelotodo y conozco cómo solucionar el mundo. Bueno, pues te vas a tardar muy poquito en darte cuenta que no es así, ¿no? Entonces aprender a escuchar sería como lo más importante, y después discernir y finalmente tener el valor de actuar. Wow, qué mensaje. Excelente. Muchas gracias. Joaquín, pues muchas gracias. Compártenos tus redes sociales de las agencias, bueno, de Imagent, de todas las redes sociales en donde compartes ahí contenido para que te podamos seguir. Y pues también, si quieren pedirte alguna asesoría, pues puedan hacerlo. No, lo que necesiten, por supuesto. Bueno, mis redes personales, todas se encuentran como Joaquín Pérez Becerra, tanto en Twitter como en Facebook, como en LinkedIn, como en Instagram, ¿no? El tema de las agencias, todos estamos bajo Grupo Asmedia, toasmedia.com.mx, y ahí están todos los proyectos. En las páginas como tal, si quieren ver un poquito del trabajo que desarrollamos, que hace unos años en storybox.mx, ¿no? Yo hace 3 años, hace 2 años y medio, creo que 3 años. Desde la pandemia. ¿no? Desde la pandemia, Antes de la pandemia. que ya no estoy en Storybox y que solo estoy al frente de Imagent. Okay. Pero Storybox sigue vigente la página. Pues, pero la agencia existe. Existe como un área de producción comercial dentro de Imagen Televisión Puebla y como un área de Imagent cuando es necesario, porque como tenemos una cartera, digamos, pues bastante amplia en el corporativo, se atienden clientes internos, se atienden clientes externos, y todos los servicios que desarrolla, digamos, el grupo se apoya en Asmedia Centro de Formación, se apoya en Imagen, se apoya en Storybox, se apoya en Imagen Televisión Puebla, se apoya en Audi, se apoya en Porsche, se apoya en todos los entes corporativos para poder solucionar. Entonces, la Storybox.mx está la página vigente y pueden ver todos los trabajos que se desarrollaron. Imagen.mx, ahí está todos los servicios que ofrecemos, y en asmedia.com.mx es el corporativo con todas las empresas, ¿no? Hoy, por ejemplo, lo que estamos desarrollando hoy en día es el canal de Juan Carlos Valerio, el canal de YouTube de Juan Carlos Valerio. Hace
4 años que dejamos de estar con TV Azteca Puebla y pasamos a Imagen Televisión Puebla, hubo un lapso, unos meses, donde no estábamos con televisora. Ah, y estaban transmitiendo desde Facebook, ¿no? Estábamos transmitiendo desde Facebook a través de una pues fue lo del temblor, lo del 27, ¿no? Ajá, en septiembre, el terremoto que hubo. Así es, y justamente agarró esa transición, ¿no? Juan Carlos Valerio, por ejemplo, no tenía página de Facebook. En ese momento. Teníamos la cuenta de TV Azteca Puebla y estaba muy amplia y crecía y demás, pero la cuenta como tal del periodista, don Juan Carlos, pues no existía. Cuando dejamos estar en TV Azteca Puebla, no teníamos aún obviamente imagen, empezamos a comunicarnos como Grupo Asmedia, y empezamos a hacer programas especiales con Grupo Asmedia. Cuando viene el tema del temblor, hubo la necesidad de crear un programa especial, transmitiendo y dirigiendo y todo lo que fue necesario. Juan Carlos dirigió todo de una forma, la verdad, espectacular. Y los poblanos se enteraron a través de Juan Carlos Valerio, aún sin canal de televisión. Sí. En ese momento, la página de Facebook dio un brinco de 10,000 a 100,000 en cuestión de 2 días, de seguidores, y creció, ¿no? Hoy en día es el número 1 en Puebla, es el más influyente periodista que existe en el sureste del país, me atrevo a decir, donde su palabra pesa, donde su comunicación pesa, y todo surgió, en este caso, por una, vamos a llamarle, disyuntiva de entre TV Azteca y Imagen Televisión. Surge la página de Juan Carlos Valerio, que tiene 1 millón de seguidores, y hoy en día estamos lanzando ahora el canal de YouTube. Entonces, esta semana pasada, hace 15 días se lanzó el canal de YouTube de Juan Carlos Valerio. Me toca a mí ahora empezar a coordinar un poquito ahí la parte gráfica, la parte de estadísticas, la parte de cómo, digamos, comunicar de una forma más precisa la parte visual, pero todo el equipo de profesionales de noticias, pues que están súper especializados, expertos y demás, ya se la saben, y va a ser un gran éxito, estoy seguro. Excelente, pues ahí estaremos muy pendientes dándole seguimiento. Justo te iba a preguntar qué era lo que venía, pero pues mira, ya nos lo, Viene eso, acabas de decir. Y siempre abiertos a los proyectos. De repente, pues es bueno el adelantar proyectos, pero pues hay en cartera varios. Así como pudimos crear desde cero, desde el terreno, un canal de televisión en Oaxaca, creamos desde cero uno en Costa Rica, creamos desde cero uno en Hidalgo, desde cero las televisoras, desde cero una escuela, desde cero una consultoría, una agencia de publicidad, pues vienen cosas muy interesantes con Grupo Asmedia. Y me toca a mí que el de repente participar en esas juntas muy interesantes donde surgen las ideas y surgen las cosas, y de repente voltea al jefe y dice, vas. ¿No? Entonces yo me siento, la verdad, bendecido, privilegiado, muy orgulloso de pertenecer a Grupo Asmedia, de ayudarles en lo que se pueda, en lo que tengamos capacidad y tiempo y interés, intención y aire, a todos los amigos que forman parte de la cartera de clientes de Grupo Asmedia. Así que no se acaban los proyectos, hay un chorro de cosas que vienen todavía. Excelente. Perfecto. Pues mucho éxito, Joaquín, y gracias por aceptar la invitación y compartirnos un poco de tu experiencia. Gracias al equipo que nos acompaña, Ángel y Enrique, y gracias también a ustedes por vernos cada viernes, cada fin de semana, por acompañarnos, por permitirnos a nosotros acompañarlos a ustedes. Y les pedimos que pues le den like a cada episodio del podcast y que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los episodios. Muchas gracias. Gracias, Toño. Y el mensaje final, sean felices. Nos vemos. Sean felices. En Seuni Seguro Estudias presentó